Bienvenidos al canal Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y dar me gusta. 13 de marzo de 1997, 18:55 horas. Henderson, Nevada. Un hombre que desea permanecer en el anonimato sale de su casa al patio trasero. El aire del desierto aún conserva la calidez del día. Mira al cielo y se queda paralizado. 6 luces naranja rojizas se mueven en perfecta formación de V a una altitud de unos 3000 metros. Las luces no parpadean, no emiten ningún sonido. Durante las próximas 4 horas, decenas de miles de personas, desde Nevada hasta México, presenciarán un acontecimiento que cambiará para siempre su comprensión de la realidad. Esta historia se basa en declaraciones juradas de testigos, declaraciones oficiales del gobernador Fife Symington III, grabaciones de radar del aeropuerto Sky Harbor y documentos desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La doctora Lynn Kitay está sentada en su casa en Paradise Valley, un suburbio al norte de Phoenix. Son las 8:15 de la noche. Es médica, una persona racional y científica. Su teléfono no para de sonar. Sus pacientes, amigos, desconocidos, todos hablan de lo mismo. Algo enorme se mueve sobre la ciudad. Lim sale al balcón de su segundo piso. Lo que ve la impulsa a agarrarse a la barandilla. Un enorme objeto oscuro que bloquea las estrellas flota lentamente sobre el valle. Alrededor de sus bordes hay luces ámbar dispuestas en forma de boomerang. Era del tamaño de varios campos de fútbol, declararía más tarde a USA Today. El objeto se mueve en completo silencio a unos 48 kilómetros por hora. Tim Ley, un cementero de Prescott, conduce por la autopista 69 con su esposa, Bobby, y su hijo, Hal. Son las 8:16 de la noche. Son los primeros de la familia en notar las luces. «¡Papá, detén el coche!», grita Hal. Tim se detiene. Toda la familia sale. Sobre ellos, a no más de 300 metros de altura, pasa un enorme objeto triangular. Podría haberlo golpeado con una piedra, declaró Tim a los periodistas del Phoenix New Times. Era tan grande que nos tapaba todo el cielo. No oíamos ni un sonido. Incluso el viento dejó de soplar. Mike Fordson está de pie en el patio trasero de su casa en Chandler. Son las 8:30 de la noche. Acaba de cenar con su esposa, Nora. De repente, todos los perros del vecindario empiezan a ladrar a la vez. Mike sale a ver qué pasa. Una enorme estructura en forma de V se mueve a baja altura sobre los tejados de las casas vecinas. Era como una escuadra de carpintero gigante en el cielo. Describió el objeto en el documental de 2005, Luces de Phoenix. Tenía aproximadamente el tamaño de 3 Boeing 747, de punta a punta. Se movía tan despacio que debería haberse caído, pero siguió su camino. Bill Greiner, gerente de una planta de cemento, está en su casa en el norte de Phoenix con sus padres. Son las 8:35 de la noche. Sus padres son los primeros en notar un extraño resplandor afuera de su ventana. Toda la familia sale corriendo. Un objeto enorme pasa justo encima de ellos, a unos 30 metros de altura. Vi la parte inferior, dijo Bill a Fox 10. Era gris oscuro, con algún tipo de estructura, como tuberías o vigas. Alrededor de los bordes había luces ámbar. No iluminaban el suelo, simplemente brillaban. Max Sarais, un niño de 10 años, está con su madre, Claudine, afuera de su casa en Scottsdale. Son las 8:45 de la noche. Observan cómo un enorme triángulo pasa lentamente justo encima de ellos. Mi mamá lloraba, recordó Max años después en una entrevista con la NBC. No dejaba de decir, esto no es nuestro, esto no es humano. Recuerdo intentar encontrar costuras, remaches, cualquier cosa que mostrara cómo estaba hecho, pero la superficie era lisa, como si estuviera hecha de una sola pieza. Al mismo tiempo, Bill Graves, controlador del aeropuerto Sky Harbor, detecta una anomalía en el radar. Varios pilotos de aerolíneas comerciales reportan contacto visual con luces no identificadas.
El piloto del vuelo 564 de America West informa por radio. Observo un objeto grande con luces. Solicito identificación. La torre responde. No tenemos información sobre ninguna aeronave en su zona. Susan Stockstill, oficinista, conduce por la Interestatal 10 hacia el aeropuerto. Son las 8:50 de la noche. Observa que los totos empiezan a detenerse. La gente baja y mira al cielo. Susan se detiene y se une a la multitud. Había algo inimaginable sobre nosotros. Relatará en un documental de Discovery Channel. La gente lloraba. Algunos rezaban. Una mujer cayó de rodillas. Todos sabíamos que estábamos viendo algo inexistente. La familia Bradley, el padre Michael, la madre Gina y sus 3 hijos, está haciendo una barbacoa en el patio de Glendale. Son las 9 de la noche. Su hijo Jason es el primero en notar las luces. ¡Miren, un avión!, grita. Pero cuando toda la familia se gira, ven algo completamente distinto. No era un avión, dirá Michael en el informe policial. Era una estructura enorme, del tamaño de un portaaviones, que flotaba a la altura de los postes de teléfono. Mi esposa empezó a gritarles a los niños que entraran corriendo. La tropa Scout 211 está acampada en las montañas Estrella, al sur de Phoenix. Son las 9:05 de la noche. El líder de la tropa, John Rogers, y 8 chicos están sentados alrededor de una fogata. De repente, todo el campamento se ilumina con una luz naranja. Al levantar la vista, ven un objeto triangular gigante que pasa justo encima. Los chicos estaban aterrorizados, recordó Rogers en una entrevista con Arizona Republic. Algunos empezaron a llorar. Un chico, Tommy, no pudo dormir en toda la noche. No dejaba de preguntar, ¿y si vuelven? Richard Contreras, un estudiante de 19 años, regresa a casa del trabajo por Indian School Road. Son las 9:10 de la noche. Se da cuenta de que el tráfico se ha detenido. Cientos de personas están de pie en la calle, mirando hacia arriba. Richard sale de su coche. Vi esto y me dolieron las piernas. Le contará a M. Ufon en su testimonio. Era como si hubieran recortado un trozo del cielo nocturno y se moviera. Las estrellas desaparecían al pasar frente a ellas, y luego reaparecían. Cientos de llamadas comenzaron a llegar a la alcaldía de Phoenix. Los operadores del 911 no dieron abasto con la afluencia. La gente reportaba una invasión, un barco enorme, y el fin del mundo. El oficial de policía de Phoenix, Larry Campbell, quien estaba de servicio esa noche, diría más tarde: en 23 años de servicio nunca había visto tanto pánico. La gente estaba convencida de que había una invasión. El camionero Bill Hamilton conduce por la autopista 17 al norte de Phoenix. Son las 9:15 de la noche. Ve varios coches frenar bruscamente delante de él. Se detiene y se baja. Este coche se fue directo a la autopista, le cuenta a National Geographic. Era tan ancho como una carretera de 8 carriles. Vi a un hombre caer de rodillas y empezar a rezar. Una mujer a su lado gritaba por teléfono: ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! El doctor Bradley Evans, astrónomo aficionado, observa el cielo con un telescopio desde su patio trasero en Tempe. Son las 9:20 de la noche cuando el borde de un objeto masivo aparece repentinamente en su campo de visión. Intenté enfocar las luces, describió en la revista Sky Telescope. Eran diferentes a todo lo que había visto antes. No había una fuente visible, solo un resplandor de plasma, como si el aire mismo estuviera ardiendo. La familia Kremer celebra el cumpleaños de su hija Emily en un restaurante del centro de Phoenix. Son las 9:25 de la noche. Un camarero deja caer una bandeja de repente y señala por la ventana. Todos en el restaurante corren hacia las ventanas. La gente gritaba, recordó Karen, la madre de Emily, en una entrevista con CNN. Algunos se escondían debajo de las mesas. El gerente intentaba calmarlos, pero le temblaba la voz. Mi hija preguntó: «Mamá, ¿es el fin del mundo?». No supe qué decir. Jack Jones, veterano de Vietnam,
Está de pie en el tejado de su casa en mesa con binoculares. Son las 9:30 de la noche. Lleva 15 minutos observando el objeto. He visto mucho equipo militar, dirá en su testimonio ante el Centro Nacional de Registros OVNI. Esto no era nuestro, no tenemos nada parecido. Se movía demasiado lento para su tamaño. No había ruido de motor, no había movimiento de aire. María Sánchez trabaja como enfermera en el Hospital Saint Luke. Son las 9:35 de la noche. Está en su descanso en la azotea del hospital fumando. Lo que ve la hace soltar el cigarrillo. Había un triángulo enorme sobre la ciudad. Relatará en su informe policial. Corrí a llamar a otros. Cuando regresamos había unas 20 personas allí. Médicos, enfermeras, pacientes que podían caminar. Todos permanecieron allí en completo silencio, observando. En ese momento, el gobernador de Arizona, Five Symington III, se encontraba en su mansión de Paradise Valley. Su equipo de seguridad reportó una extraña actividad en el cielo. El gobernador salió a la terraza. Vi un enorme objeto triangular con luces, admitió 10 años después en una conferencia de prensa. Como expiloto de la Fuerza Aérea, puedo decirles que era algo extraordinario. Era enorme y se movía sin hacer ruido. Charles Rhodes, ingeniero de Motorola, toma mediciones desde su patio trasero en Scottsdale. Son las 9:40 de la noche. Tiene equipo para medir campos electromagnéticos. Cuando el objeto pasó sobre sus cabezas, todo se descontroló, informa en el informe técnico de MUFON. Luego hubo un silencio total en la radio. Ni siquiera había estática. Era como si algo estuviera suprimiendo todas las frecuencias. El agente de policía de Phoenix, Mike Orr, patrullaba el barrio de Arcadia a las 9:45 de la noche. Recibe una llamada sobre luces extrañas. Al llegar, ve una multitud en la calle. Levanté la vista y no podía creer lo que veía, escribió en su informe. Un objeto enorme en forma de V se movía hacia el sur. Pedí refuerzos, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Dispararle? ¿Arrestarlo? Mientras tanto se celebra una reunión de emergencia en la base aérea Luke. El coronel Michael Haley exige una explicación a los oficiales de guardia. El radar de la base no muestra nada inusual, pero llegan decenas de informes civiles. Estábamos completamente confundidos, admite una fuente anónima de la base a la periodista Leslie King. Algo enorme sobrevolaba la ciudad y no teníamos ni idea de qué era. Steve Blonder, fotógrafo aficionado, intenta capturar el objeto en vídeo desde su patio trasero. 21:50. La cámara no podía enfocar las luces, cuenta en el documental. Eran demasiado brillantes, pero no iluminaban nada a su alrededor. Era como si la luz se absorbiera a pocos metros de la fuente. Carol Morgan, maestra de primaria, está en casa con sus 2 hijos pequeños. Son las 9:55 de la noche. Los niños gritan desde su habitación. «¡Mamá! ¡Hay un monstruo afuera!». Carol corre hacia ellos. Vi esas luces y se me encogió el estómago. Recordó en una entrevista con ABC 15. Agarré a los niños y corrí al baño, la única habitación sin ventanas. Nos quedamos allí sentados 1 hora hasta que un vecino entró a decirnos que se había acabado. Jim Diletoso, analista informático, recibe las primeras grabaciones de vídeo del evento a las 22 horas. Comienza a analizarlas con su equipo. El análisis espectral mostró que las luces no coincidían con ninguna fuente conocida. Declaró posteriormente en una revista científica. No se detectaron lámparas de sodio, ni bengalas de magnesio, ni reflectores, nada. En ese momento, comienza una segunda oleada de avistamientos. Una serie de luces inmóviles aparecen sobre las montañas estrella. Permanecen suspendidas en el aire durante varios minutos y luego desaparecen una tras otra. Cientos de personas las filman. Los militares afirmaron posteriormente que eran bengalas lanzadas durante ejercicios de entrenamiento, pero los testigos de la primera oleada insisten en que fue algo completamente diferente. El Dr. Bruce Maccabi, físico óptico, analiza las imágenes de vídeo. La primera oleada de objetos se movía, explica en un informe técnico. Mantuvieron su formación al pasar sobre la ciudad. La segunda oleada estaba formada por luces estacionarias.
Se trata de dos fenómenos distintos. Richard Motzer filma las luces con su videocámara desde South Mountain. 22:10. Vi las luces aparecer una tras otra. Describió en su testimonio. Simplemente se encendieron, quedaron suspendidas en el aire durante unos 5 minutos y luego se apagaron. Pero detrás de ellas, aún podía ver una enorme figura oscura que tapaba las estrellas. Michael Tanner, controlador aéreo jubilado, observa el evento desde el patio de su casa. 22:15. En 30 años de trabajo, he visto todo tipo de aviones, declaró a la prensa. Eso no era un avión. Era demasiado grande, demasiado lento, demasiado silencioso. Las leyes de la física no permiten que algo de ese tamaño vuele tan despacio sin motores. La concejala de la ciudad de Phoenix, Frances Emma Barwood, inició su propia investigación. Fui la única funcionaria que se lo tomó en serio, declaró más tarde. Miles de personas habían visto algo inexplicable y las autoridades simplemente lo ignoraban. Empecé a recopilar declaraciones de testigos. En la mañana del 14 de marzo, los teléfonos de periódicos y canales de televisión no paraban de sonar. El Arizona Republic recibió más de 300 llamadas en su primera hora de operaciones. La gente exigía una explicación. El ejército guardó silencio. Un portavoz de la base aérea Luke declaró: «No realizamos ninguna operación sobre Phoenix anoche». Peter Davenport, director del Centro Nacional de Registros OVNI, recibe más de 700 informes de avistamientos en una sola noche. Fue el mayor avistamiento ovni en la historia de Estados Unidos, declaró en una conferencia de prensa. El objeto fue visto por personas en un radio de 480 kilómetros. El alcalde de Phoenix, Skip Reeves, se niega a comentar sobre el incidente. Su secretario de prensa declara: «No tenemos una postura oficial al respecto. Esto ha provocado indignación entre los residentes de la ciudad». El 15 de marzo, el gobernador Symington ofreció una conferencia de prensa, pero en lugar de una conversación seria, subió al escenario a un asistente vestido de extraterrestre. «Hemos arrestado al culpable», bromeó el gobernador. La sala estalló en gritos de indignación. Muchos testigos se sintieron insultados. Jim Dilettoso continúa su análisis de la grabación. Observa que el objeto se movió en línea recta desde Polden hasta Phoenix y luego hacia el sur. Su velocidad variaba entre 48 y 64 kilómetros por hora. La trayectoria era perfectamente recta, señala, sin desviaciones ni maniobras. El capitán retirado de la Fuerza Aérea, Chris Kelly, declaró a Fox News: «He volado todo tipo de aeronaves militares. Lo que describen los testigos no coincide con nada de lo que tenemos en nuestro inventario. Un objeto de ese tamaño no podría volar tan despacio y en silencio». La doctora Lynn Kitei inicia una investigación a gran escala. Entrevista a cientos de testigos y recopila fotos y vídeos. La gente tenía miedo de hablar, afirma. Muchos temían por su reputación y sus trabajos, pero querían que se revelara la verdad. Susan Kay, psicóloga, comienza a trabajar con testigos traumatizados. Muchos desarrollaron trastorno de estrés postraumático, informa en una revista médica. La gente no podía dormir y tenía miedo de salir por la noche. Los niños dibujaban objetos triangulares en el cielo. Una semana después del suceso, el ejército finalmente ofrece una explicación. Un ejercicio de entrenamiento con bengalas. Pero los testigos discrepan. «Vi bengalas», dice el veterano de la Marina John Stewart. «Esto fue algo completamente distinto. Las bengalas caen, dejando una estela de humo. Estas luces se movían horizontalmente». Mike Fordson organiza una reunión de testigos. Asisten más de 200 personas. Comparten sus historias. Muchos lloraban, recuerda Fordson. Finalmente se dieron cuenta de que no estaban locos, de que otros habían visto lo mismo. Un mes después del suceso, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial. Las luces fueron resultado de ejercicios con bengalas LUU-2. Sin embargo, el análisis de la sincronización no coincide. La primera tanda de observaciones comenzó a las 20:15
mientras que los ejercicios no comenzaron hasta las 22. Stan Gordon, un reconocido ufólogo, viaja a Arizona para investigar. He entrevistado a más de 100 testigos, informa. Sus relatos son sorprendentemente consistentes. Todos describen un objeto enorme en forma de V con luces ámbar. En mayo de 1997, se filtraron documentos de la base aérea Luke. Una fuente anónima proporcionó grabaciones de radar a periodistas. Estas mostraban una anomalía que se desplazaba a 48 km por hora a una altitud de 1824 metros. El ejército negó la autenticidad de los documentos. Kurt Russell, el famoso actor, admitió en una entrevista con la BBC en 2017 que él y su hijo presenciaron las luces de Fénix. Volaban en un jet privado y vieron las luces desde el aire. Se lo informé al controlador, dijo Russell. Pero luego, por alguna razón, lo olvidé durante años. En junio de 1997, el senador de Arizona John McCain recibió una petición exigiendo una investigación. En una carta a un elector, escribió: «He remitido su solicitud a las autoridades competentes. No se tomaron medidas adicionales». El físico Bruce Maccabee publica un análisis técnico de 50 páginas del vídeo. Su conclusión: el objeto de la primera ola no puede explicarse mediante fenómenos ni tecnologías conocidas. En el año 2000, se estrenó el documental Luces de Fénix. Recogió el testimonio de decenas de testigos. La película se convirtió en el documental sobre ovnis más visto de la historia. En 2007, en el 10º aniversario del evento, el gobernador Symington finalmente admitió: «Yo también vi un enorme objeto triangular. Como piloto, sé que fue algo extraordinario». Se disculpó por la conferencia de prensa con el extraterrestre. En 2008, las luces reaparecieron sobre Fénix. Cientos de personas volvieron a observar las extrañas luces. El ejército las atribuyó de nuevo a ejercicios de entrenamiento. Pero testigos de 1997 declararon: «Era similar, pero no igual». La doctora Lynn Kaiti publica un libro con los resultados de un estudio de 10 años. Documenta el testimonio de más de 1000 testigos. El fenómeno sigue sin explicación. Concluye: en 2013 se desclasificaron documentos de la CIA. Mencionaban el incidente Fénix, pero los detalles permanecieron clasificados. Esto despertó un nuevo interés en el suceso. En 2017, el Pentágono reconoció la existencia de un programa de investigación ovni. Luis Elizondo, exdirector del programa, declaró: «Las luces de Fénix son uno de los casos mejor documentados». En 2019, la Marina de los Estados Unidos confirmó oficialmente la autenticidad del vídeo ovni. Esto cambió la opinión sobre el fenómeno. Muchos testigos de las luces de Fénix se sintieron reivindicados. Hoy, más de un cuarto de siglo después, el misterio de las luces de Fénix sigue sin resolverse. Miles de testigos insisten en su versión de los hechos. El ejército sigue afirmando que fue un ejercicio de entrenamiento. Pero aún quedan preguntas. ¿Qué vieron miles de personas el 13 de marzo de 1997? ¿Por qué el radar no detectó el objeto? ¿Por qué las autoridades guardaron silencio durante tanto tiempo? Algunos testigos aún no pueden dormir tranquilos. Miran el cielo nocturno y esperan. Esperan a que regresen las luces. Esperan respuestas. Esperan que se reconozca que no estaban locos aquella noche de marzo, cuando el cielo de Fénix se iluminó con una luz inexplicable, y miles de personas presenciaron algo que cambió sus vidas para siempre. Frances Barwood continúa recopilando testimonios. Para junio de 1997, había acumulado más de 700 relatos escritos. Lo más sorprendente es la coherencia de las descripciones. Señaló en una entrevista con Los Angeles Times. Personas que no se conocen, de diferentes partes de la ciudad, describen un objeto idéntico. Enorme, en forma de V, con luces ámbar, completamente silencioso. Robert Dean, sargento mayor retirado del ejército estadounidense,
vuela a Phoenix para realizar una investigación personal. Con autorización de seguridad de la OTAN, declara: lo que ocurrió sobre Phoenix desafía cualquier tecnología militar que conozca. Un objeto de ese tamaño, moviéndose tan lentamente sin ningún medio aparente de apoyo, viola todas las leyes conocidas de la aerodinámica. Terry Proctor captura uno de los vídeos más nítidos del evento. La grabación se realizó a las 22:05. La película muestra 5 fuentes de luz distintas suspendidas inmóviles sobre las montañas estrella. Filmé con una cámara profesional con buen zoom, explica a los técnicos. Las luces no centelleaban como estrellas, se mantenían estables como suspendidas en el aire. La familia Booth, padres y 3 hijos, observó el objeto desde su casa en Glendale. El padre, Tom, trabaja como mecánico de aeronaves en el aeropuerto Sky Harbor. Conozco todos los tipos de aviones que pueden volar, declaró en su testimonio ante MUFON. No era un avión, no tenía fuselaje, solo una enorme estructura en forma de V. Mi hija preguntó: «Papá, ¿por qué no tiene motor?». No supe qué decir. Joseph Traynor, editor de UFO Roundup, llega a Phoenix 3 días después del suceso. Realiza su propia investigación, entrevista a testigos y recopila pruebas físicas. Algunas personas reportaron efectos físicos. Escribe en su informe: los relojes se pararon, las baterías de las cámaras se agotaron y los componentes electrónicos del automóvil fallaron al pasar el objeto. Randy Kitchens, un electricista que trabajaba en el tejado de un edificio en el centro de Phoenix, se convierte en testigo clave. Estaba en el 8º piso, instalando equipos, relata en un documental de Discovery Channel. De repente, toda la ciudad debajo de mí se iluminó con un resplandor naranja. Miré hacia arriba y vi algo justo encima de mí. Pude ver la estructura de la parte inferior. Paneles, juntas, protuberancias. Era un dispositivo tecnológico, no un fenómeno natural. El doctor Richard Powell, físico de la Universidad Estatal de Arizona, analiza la trayectoria del objeto basándose en testimonios. El objeto se movía en línea recta de noroeste a sureste, concluye en un artículo científico. La velocidad era constante, entre 48 y 64 kilómetros por hora. Para un objeto de su tamaño estimado, esto es aerodinámicamente imposible sin un potente sistema de propulsión, que habría generado un ruido considerable. Bill Grave, gerente de ventas, conducía a casa con su esposa, Patricia, por la I-17. Eran las 8:55 de la noche. El tráfico se detuvo de repente. Recordó en una entrevista con la NBC. La gente salía de sus autos y señalaba al cielo. Vimos un objeto enorme pasar justo sobre la carretera. Mi esposa empezó a llorar de miedo. No dejaba de decir: «Esto no debería ser real. Esto no debería ser real». Mark Probert, locutor de radio, atendió llamadas de docenas de oyentes en directo. Los teléfonos no paraban de sonar, recuerda. La gente estaba en pánico. Una mujer gritaba que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra. Un hombre afirmó haber visto helicópteros militares persiguiendo un objeto. No sabíamos qué decirles a los oyentes. Cindy Peterson, enfermera de urgencias, estaba de guardia esa noche. Recibimos docenas de llamadas por infartos y ataques de pánico, escribió en su informe médico. La gente estaba en shock. Una anciana estaba convencida de que el mundo se acababa. No podíamos atender la cantidad de llamadas. Robert Collins, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, analiza la respuesta militar al incidente. La reacción fue extraña, señala en su libro. Normalmente, cuando se viola el espacio aéreo, los aviones de combate despegan. Esa noche, nada. Fue como si los militares supieran lo que estaba pasando y hubieran decidido no intervenir. Jake Martínez, guardia de seguridad de un edificio de oficinas en el centro de Phoenix, observa el objeto desde la azotea. Estuve en la infantería de marina. He visto mucho equipo militar, declara a los periodistas. Esto era extraordinario. Se movía como un ser vivo, suave, orgánico.
sin movimientos bruscos ni ruido de motor. Katie O'Connor, profesora de secundaria, estaba en casa con su esposo y sus 2 hijos. El perro empezó a aullar y se escondió debajo de la cama, recordó. Salimos a ver qué pasaba y vimos unas luces. Mi hijo de 14 años dijo, «Mamá, ya no quiero vivir en este mundo». Le dio muchísimo miedo. David Armstrong, piloto de jet privado, volaba a Phoenix desde Las Vegas. El controlador me preguntó si veía algún tráfico inusual. Relata en un informe de la FAA. Miré hacia abajo y vi una enorme formación de luces en forma de V. Era enorme. Calculé que medía 1 milla de extremo a extremo. Pedí una identificación. El controlador respondió que no la había visto en el radar. Miguel Rodríguez, obrero de la construcción, trabajaba en el turno de noche en una obra en Tempe. Todo el equipo dejó de trabajar, dijo. Estábamos allí parados viendo cómo pasaba algo. El capataz, un viejo tejano, se santiguó y dijo, «Chicos, acabamos de ver algo increíble». Jennifer Spencer, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, estaba en una fiesta en el campus. Alguien gritó que todos salieran. Recuerda, ya había unas 200 personas allí. Todos miraban las luces. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Un profesor de astronomía que estaba allí dijo, «No puedo explicar esto». 2 semanas después del suceso, Stephen Bassett, un cabildero que divulga información sobre ovnis, organiza audiencias en Washington. El incidente de Phoenix exige una investigación federal formal. Declara a los miembros del Congreso. Decenas de miles de ciudadanos estadounidenses presenciaron algo inexplicable y merecen respuestas. El coronel retirado Robert Salas, exoficial de lanzamiento de misiles nucleares, comentó sobre el suceso. Si se trataba de tecnología extranjera, representaba una amenaza para la seguridad nacional. Si no se trataba de tecnología terrestre, bueno, ese era un problema aún más grave que requiere atención. James Fox, documentalista, está empezando a trabajar en una película sobre el incidente. Entrevisté a más de 500 testigos durante 5 años. Afirma, sus relatos son sorprendentemente coherentes. Estas personas presenciaron algo real, enorme e inexplicable. El doctor Stephen Greer, fundador del proyecto Divulgación, incluye el incidente de Phoenix en su lista de casos clave que requieren investigación. Tenemos testimonios de militares, pilotos y oficiales, declaró en una conferencia de prensa. Esto no es una alucinación masiva. Es un hecho real que las autoridades intentan encubrir. En agosto de 1997 se celebró una reunión de testigos en el Centro de Convenciones de Phoenix. Se reunieron más de 600 personas, compartieron sus historias, mostraron fotografías y videos. Fue como una terapia de grupo, recuerda Jim Diletoso, organizador de la reunión. Por fin pudieron hablar abiertamente de lo que habían visto, sin temor al ridículo. Michael Shermer, un conocido escéptico, vuela a Phoenix para investigar. Tras entrevistar a testigos, declara, «Vine como escéptico, y sigo siendo escéptico, sobre los orígenes extraterrestres. Pero debo admitir que estas personas vieron algo inusual. La explicación de las llamaradas no abarca todos los avistamientos. El capitán de la policía de Phoenix, Michael Orr, presenta un informe a sus superiores. Recomiendo la creación de un grupo de trabajo especial para investigar este incidente. La cantidad de testigos y su estatus social exigen un enfoque serio en este asunto. El informe sigue sin respuesta. En septiembre de 1997, un equipo de científicos de la Universidad de Arizona publicó un informe. El análisis de las imágenes de vídeo muestra que la segunda ola de luces podrían haber sido llamaradas. Sin embargo, la primera ola de avistamientos, un objeto masivo en forma de V, sigue sin explicación. Tom King, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, analiza las condiciones meteorológicas de esa noche. La visibilidad era perfecta, sin inversiones térmicas ni otras anomalías atmosféricas que pudieran causar ilusiones ópticas, concluye en un informe técnico. Richard Dolan, historiador de ovnis, incluye el incidente de Phoenix en su libro
OVNIs y el estado de seguridad nacional. Es uno de los casos más significativos de la historia. Escribe: la gran cantidad de avistamientos, la calidad de los testigos y la presencia de evidencia física apuntan a la realidad del evento. En octubre de 1997 se filtró un memorando interno de la oficina del gobernador. Este decía: recomendamos minimizar el debate público sobre el incidente del 13 de marzo. La continua atención de los medios podría causar pánico entre la población. Nancy Talbot, investigadora paranormal, llega a Phoenix para investigar posibles rastros físicos. Algunos testigos reportaron efectos inusuales en la vegetación en las zonas por donde pasó el objeto. Señala en una revista científica, pero ha pasado demasiado tiempo para recolectar muestras fiables. En noviembre de 1997, el Consejo Nacional de Investigación emitió una declaración. No hemos llevado a cabo ni planeamos llevar a cabo una investigación formal del incidente de Phoenix. Eso está fuera de nuestra autoridad. Dan Aykroyd, actor e investigador de ovnis, comenta públicamente sobre el suceso. Phoenix es un punto de inflexión. Hay demasiados testigos, demasiadas pruebas. El gobierno ya no puede ignorar estos fenómenos. En diciembre de 1997, un grupo de testigos presentó una demanda colectiva contra el gobierno estadounidense, exigiendo la divulgación de información sobre el incidente. La demanda fue desestimada por motivos de procedimiento. Peter Gersten, abogado especializado en casos OVNI, asume el caso. Estamos ante una violación flagrante del derecho del público a la información, declara. El gobierno tiene la obligación de explicar lo ocurrido sobre Phoenix. En enero de 1998, se celebró una reunión entre testigos y representantes de MUFON. Asistieron más de 300 personas. Se compiló un mapa detallado de la trayectoria del objeto basándose en los testimonios. El objeto sobrevoló un área de 300 millas, concluyeron los investigadores. Michael Hessemann, periodista y ufólogo alemán, viaja a Estados Unidos específicamente para investigar. En Europa, este caso se considera uno de los más importantes en la historia de la ufología, afirma. Nunca habíamos visto tanta evidencia consistente. En febrero de 1998, se descubrió que varias cámaras de vigilancia en Phoenix captaron sombras extrañas al paso del objeto. Algo enorme bloqueaba el alumbrado público, señala un técnico que analizó las imágenes. Stanton Friedman, físico nuclear y ufólogo, afirma: el incidente del Phoenix es la prueba irrefutable de la ufología. Tenemos todas las pruebas excepto el objeto en sí. En marzo de 1998, en el aniversario del evento, volvieron a aparecer luces extrañas sobre Phoenix. Cientos de personas las observaron, pero esta vez los militares las descartaron rápidamente como un ejercicio de entrenamiento. Lo hacen a propósito para confundirnos, declaró Mike Forson a la prensa. Clifford Cliff, director de MUFON, publica un informe. Durante el año de investigación, recopilamos más de 800 declaraciones escritas, 200 horas de vídeo y 1500 fotografías. Este es el caso más documentado de la historia. En abril de 1998, un grupo de ingenieros de Boeing analizó informalmente las descripciones del objeto. Su conclusión fue: las características descritas no coinciden con las de ninguna aeronave conocida. Un objeto de este tamaño no podría mantener el vuelo a tan baja velocidad sin un sistema de propulsión potente y ruidoso. Jacques Vallée, un reconocido investigador, visita Phoenix. Este suceso ha cambiado el paradigma. Declara: ya no podemos desestimar el fenómeno ovni como algo marginal. Hay demasiados testigos respetables. En mayo de 1998 se celebró una reunión a puerta cerrada en el Pentágono para tratar el incidente. No se revelaron detalles, pero una fuente informó. Se mantuvo un debate serio sobre cómo responder a incidentes similares en el futuro. Bruce Buckay, investigador australiano, publica un análisis. El incidente del Phoenix muestra un patrón similar a los avistamientos masivos en otros países. Se trata de un fenómeno global.
En junio de 1998, Frances Barwood perdió las elecciones al Concejo Municipal. Muchos lo atribuyen a su activa investigación del incidente. Me castigaron por buscar la verdad, afirma. Paul Heller, exministro de Defensa canadiense, comenta: el incidente del Fénix es uno de los casos que me convenció de la realidad del fenómeno ovni. En julio de 1998, se observó que varios perros en las inmediaciones del paso del objeto presentaban un comportamiento extraño durante semanas después del suceso. Los veterinarios no pudieron explicar los síntomas. Ted Rowe, investigador de NARCAP, analiza el impacto en la aviación. Si tales objetos existen y pueden aparecer en el espacio aéreo sin previo aviso, esto es una grave amenaza para la seguridad de la aviación. En agosto de 1998 se publicó el primer libro sobre el incidente, Luces de Fénix, una perspectiva escéptica, de Tony Ortega. Incluso el escéptico autor admite: algo inusual ocurrió esa noche. David Icke incluye el incidente en sus teorías. Investigadores serios se distancian de sus interpretaciones, pero reconocen la importancia del suceso en sí. En septiembre de 1998, un grupo de psicólogos publicó un estudio sobre el impacto del incidente en los testigos. El 30% desarrolló trastorno de estrés postraumático y el 50% experimentó ansiedad al mirar el cielo nocturno, afirmaba el informe. Colin Andrews, investigador británico, señala una conexión entre los círculos en las cosechas y los avistamientos generalizados de ovnis. El Fénix podría formar parte de un fenómeno mayor, sugiere. En octubre de 1998, testigos se reunieron con representantes del Congreso. El congresista John Keel prometió investigar el asunto, pero no se tomó ninguna medida. Whitley Strieber, autor de Contacto, visita Fénix. Los testigos aquí tuvieron un encuentro colectivo con lo desconocido. Declara: los cambió para siempre. En noviembre de 1998, los medios rusos publicaron informes sobre el incidente. Incluso en Rusia seguimos este caso. Escribió Komsomolskaya Pravda. Este es un acontecimiento de trascendencia mundial. George Norie, presentador del programa de radio Coast to Coast, dedica varios episodios al incidente. Las llamadas no han parado, afirma. Personas de todo el país comparten observaciones similares. En diciembre de 1998, un grupo de científicos del MIT analizó informalmente el vídeo. Su conclusión fue: las luces no presentan características de fenómenos naturales o artificiales conocidos. Linda Howe, periodista de investigación, publica una serie de informes. Tengo fuentes militares que confirman que esto no fue un ejercicio de entrenamiento, afirma. En enero de 1999, se observó una nueva oleada de luces similares sobre Arizona. Los medios de comunicación la denominaron el regreso de las luces de Fénix. Alejandro Rojas, investigador de Open Minds, está lanzando un proyecto a largo plazo para documentar todos los aspectos del incidente. Tomará años, afirma, pero la historia debe preservarse. En febrero de 1999, se descubrió que algunos dispositivos electrónicos en la zona por donde pasó el objeto habían estado experimentando fallas durante meses después del evento. Kevin Randle, historiador militar, analiza la respuesta militar. La falta de una respuesta adecuada a una violación del espacio aéreo sobre una ciudad importante no tiene una explicación lógica. En marzo de 1999, con motivo del segundo aniversario, se celebró una conferencia de testigos. Asistieron personas de todo el mundo. Fénix se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscan respuestas, señaló la prensa local. Darrell Sims, exoficial de la CIA, afirma: investigué este caso extraoficialmente. Hay aspectos que el gobierno nunca revelará al público. En abril de 1999, investigadores japoneses publicaron un análisis. Las características del objeto recuerdan a las observaciones realizadas sobre Japón en la década de 1970. Timothy Good,
investigador británico, incluye el incidente en su libro Need to Know. El Fénix marca un punto de inflexión en la historia del fenómeno. Escribe: En mayo de 1999, se descubrió que varios pilotos de aviones privados habían visto el objeto, pero no lo informaron oficialmente por temor a perder sus licencias. Grant Cameron, investigador canadiense, analiza las implicaciones políticas. El incidente de Fénix demostró la incapacidad de las autoridades para responder adecuadamente a los fenómenos anormales. En junio de 1999, un grupo de físicos de Caltech simuló informalmente el vuelo del objeto descrito. La energía necesaria para mantener tal vuelo supera las capacidades de cualquier tecnología conocida, concluyeron. Ryan Wood, hijo del investigador Robert Wood, está lanzando un proyecto para digitalizar todos los materiales relacionados con el incidente. Es un archivo para las generaciones futuras. Explica. En julio de 1999, se descubrió que algunos pilotos militares de la base aérea Luke habían estado discutiendo informalmente el avistamiento del objeto en foros cerrados. Leslie King comienza a trabajar en su libro sobre ovnis, centrándose en el incidente de Fénix. Es un caso que no se puede ignorar, afirma. En agosto de 1999, investigadores chinos publicaron un análisis comparando el incidente con avistamientos masivos en China. José Escamilla, investigador mexicano, señala la similitud con las observaciones sobre México. Este es un fenómeno regional de América del Norte. En septiembre de 1999, se descubrió una grabación de la conversación de los pilotos la noche del incidente. ¿Ves eso? Sí, ¿qué demonios es eso? No lo sé, pero es enorme. Mary Rodwell, terapeuta australiana, trabaja con testigos traumatizados. Muchos experimentan una crisis existencial después de lo que vieron. En octubre de 1999, investigadores franceses del GEIPAN expresaron interés en el caso. Es uno de los incidentes más significativos de la década, declararon. Phoenix, Arizona. En la actualidad, la doctora Lynn Kitty se sienta en su oficina, rodeada de carpetas llenas de documentos, fotografías y mapas. Durante más de 27 años, ha recopilado el mayor archivo de material sobre las luces de Fénix. Todavía me llaman, dice. Algunos apenas ahora se presentan para hablar de lo que vieron esa noche. Mike Fordson vive en la misma casa en Chandler. Todas las noches, sale al patio trasero y mira el cielo. Sé que volverán, dice. Fuera lo que fuere, no terminó su trabajo aquí. El gobernador Symington, ahora ciudadano particular, concede entrevistas solo por solicitud escrita. En su última entrevista escribió: «Vi algo inexplicable. Cambió mi comprensión de la realidad». La base aérea Luke se niega a hacer comentarios, citando información clasificada. Miles de testigos siguen viviendo con su verdad, que el mundo aún no está listo para aceptar. El cielo sobre Fénix encierra su propio misterio, y quienes vieron las luces aquella noche de marzo de 1997 quedaron marcados para siempre por la experiencia. Saben que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que una vez se reveló a miles y luego desapareció, dejando solo preguntas sin respuesta. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en los ovnis? ¿Quizás hayas visto algo inexplicable?